En el año 2041, la humanidad recibió su primera señal del espacio profundo. No era un saludo amistoso ni una invitación a unirse a la comunidad galáctica. Era una advertencia clara, fría y sin emoción alguna. Los Vreth, una raza alienígena de inteligencia colectiva, habían observado a los humanos durante siglos. Habían visto las guerras, las hambrunas, los genocidios y la destrucción ambiental sin precedente, y llegaron a una conclusión. La humanidad no estaba lista para el universo. El mensaje fue recibido en todas las frecuencias posibles, en todos los idiomas de la Tierra. Seres de la Tierra Azul, hemos deliberado durante 4 siglos sobre vuestra existencia. Sois violentos, impulsivos, autodestructivos y peligrosos para la estabilidad galáctica. Por tanto, hemos decidido imponeros un periodo de contención cultural de 160 años terrestres. Durante ese tiempo, no podréis expandiros más allá de vuestro sistema solar. No podréis contactar con otras civilizaciones sin nuestra supervisión directa y constante. Si violáis estas condiciones, vuestra civilización será reubicada. A nadie en la Tierra sabía exactamente qué significaba reubicada, pero el tono lo decía todo. Los gobiernos del mundo se reunieron en pánico. Las calles ardían con protestas. Algunos querían resistir, otros querían rendirse. La mayoría estaba simplemente aterrorizada. Pero hubo una voz que se alzó entre el caos con una calma extraña y poderosa. La doctora Amara Osei, directora de la Alianza para la Diplomacia Interestelar, habló ante la ONU. No vamos a luchar contra ellos. Ahora no podemos, pero tampoco vamos a rendimos. Vamos a demostrarles que estaban equivocados, y lo haremos en sus propios términos. Esas palabras resonaron en todo el planeta como un eco que cambiaría la historia humana para siempre. Si esta historia ya te está atrapando, dale like y comparte con tus amigos. Seguimos. Los Vreth instalaron lo que llamaron observadores de contención en órbita alrededor de la Tierra. Eran estructuras silenciosas, oscuras, sin ninguna marca visible. Solo miraban, solo registraban. Cada acto humano era catalogado. Cada guerra, cada tratado, cada crimen, cada acto de bondad. Los humanos sabían que estaban siendo juzgados, y esa conciencia cambió algo profundo en ellos. No de inmediato. Nada en la humanidad cambia de inmediato. Pero el proceso había comenzado. El primer gran cambio llegó en 2049, cuando el Acuerdo de Lagos fue firmado por 187 naciones. Este acuerdo establecía que ningún estado podía iniciar conflicto armado sin revisión internacional previa obligatoria. No era perfecto. No hubo violaciones. Hubo excepciones. Pero era un comienzo real y concreto. Los Vreth lo registraron sin comentario alguno. Su silencio era más aterrador que cualquier crítica. En 2055, la gran hambruna del sur de Asia mató a 4 millones de personas en 6 meses. Pero algo diferente ocurrió esta vez. El mundo respondió antes de que la tragedia alcanzara su pico máximo. 19 naciones enviaron recursos. 4 grandes corporaciones abrieron sus almacenes de emergencia voluntariamente. Fue imperfecto, tardío y lleno de burocracia, pero fue la respuesta más coordinada de la historia humana. Los Vreth registraron también eso, y por primera vez, uno de sus mensajes tuvo un tono diferente. Observamos un incremento del 0.3% en coordinación cooperativa. El dato ha sido registrado en vuestro expediente en la Tierra. Ese 0.3% fue celebrado como si fuera una victoria olímpica, y de alguna forma lo era. El ser humano, criatura que había sobrevivido glaciaciones, plagas y guerras mundiales, aprendía a cooperar bajo presión, porque así funciona la humanidad. No cambia cuando las cosas son fáciles. Cambia cuando no tiene otra opción. Si quieres ver más historias como esta, suscríbete al canal. No te pierdas ningún episodio. Pasaron 20 años. El mundo era diferente, aunque no irreconocible. Las guerras no habían desaparecido, pero su frecuencia había disminuido. Su duración
era más corta, sus consecuencias más limitadas por acuerdos previos. La humanidad no se había vuelto pacífica, se había vuelto más estratégica en su violencia. Y eso, curiosamente, era suficiente, por ahora, para mantener el expediente en zona positiva. En el año 2067, nació la primera generación que no recordaba un mundo sin los observadores Wraith. Para ellos, las estaciones espaciales alienígenas eran tan normales como la Luna, simplemente estaban ahí, mirando. Esta generación fue llamada los observados por los sociólogos, y resultaron ser completamente distintos a sus padres. Habían crecido con la conciencia constante de ser evaluados por una inteligencia superior y sin piedad, y en lugar de paralizarlos, esa presión los había forjado con una madurez extraña y prematura. El joven Ren Takahashi, de Osaka, tenía 16 años cuando fundó el primer colectivo de ética práctica. No era un movimiento político ni religioso, era algo más simple y más radical al mismo tiempo. Si los Wraith nos evalúan por nuestras acciones colectivas, entonces cada uno de nosotros es responsable de todos en esa idea. Simple como parecía, encendió algo en la mente de millones de jóvenes alrededor del mundo. En 2 años, el colectivo tenía miembros en 43 países. En 5, en 112, no pedían revolución, pedían responsabilidad. Y esa diferencia lo cambió todo en la percepción global. Los Wraith observaron el movimiento con lo que sus traductores describieron como interés analítico sostenido. Para los estándares Wraith, eso era casi equivalente a un aplauso, casi andel. La exigencia es que los humanos pueden lograrlo. Comparte esta historia con quien necesite inspiración. Hoy, el año 2078, marcó el primer gran fracaso de la era de contención. Y también el Mayo R. Aprendizaje. La República de Kuvar, un estado pequeño en Asia Central, lanzó un ataque nuclear táctico contra su vecino. El mundo se paralizó. Los observadores Wraith se iluminaron por primera vez en décadas con actividad visible. Un mensaje llegó en menos de 4 horas. Violación grave detectada. Revisión del expediente humano en curso. El pánico fue total. Muchos creyeron que la reubicación finalmente llegaría, que todo había terminado. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. La respuesta humana fue más rápida que nunca antes. En 72 horas, una coalición de 80 naciones había aislado completamente al Estado agresor, no militarmente, económicamente, diplomáticamente, culturalmente. Lo desconectaron del mundo en tiempo récord absoluto. Los líderes de Kovar fueron llevados ante el Tribunal Internacional en menos de 6 meses, y la reconstrucción del país vecino fue financiada colectivamente por 103 naciones, sin precedente alguno. Los Wraith enviaron un nuevo mensaje 4 semanas después del fin del proceso judicial completo. La violación fue grave. La respuesta fue notable. El expediente ha sido actualizado con nota de corrección efectiva. La doctora O.C., ya anciana pero todavía activa, lloró cuando escuchó ese mensaje ante el Consejo Mundial. No porque hayamos ganado, dijo, sino porque aprendimos a perder bien, y eso es lo que importa. Esa frase fue grabada en la fachada del nuevo edificio del Consejo Ético Global, en Nairobi. Aprender a perder bien. Eso es lo que importa en 27 idiomas. Bajo la sombra de los observadores. Suscríbete si quieres seguir este viaje épico de la humanidad. Cada episodio es mejor que el anterior. 50 años habían pasado desde el inicio de la contención. La humanidad había cambiado de formas sutiles, pero profundas. Ya no era el mismo mundo que los Wraith habían amenazado en 2041, pero tampoco era perfecto, ni cercano. Las desigualdades persistían. La corrupción existía. Los conflictos menores continuaban en zonas remotas del planeta, pero el patrón global había cambiado. La dirección era diferente, y eso era lo que contaba para los registros. En 2091, la primera misión humana tripulada llegó a Marte en los Wraith. La permitieron
sin objeción alguna, porque estaba dentro del sistema solar, dentro de los límites impuestos. Y la misión era puramente científica. Pero lo que nadie esperaba fue la composición de esa tripulación. 12 astronautas de 11 países diferentes. Un ruso, una nigeriana, 2 chinos, una argentina, un indio, una alemana, un indonesio, una brasileña, un canadiense, y liderando la misión, Amara Osei. Segundo, nieta de la doctora que había pronunciado las palabras históricas en la Organización de las Naciones Unidas, cuando la nave Esperanza Colectiva aterrizó en la superficie marciana. El mundo entero lo vio en tiempo real. Y por primera vez en la historia, ese momento no fue reclamado por ninguna nación como suyo propio. La transmisión oficial comenzó con estas palabras: hoy, la humanidad toca Marte, un país. La humanidad, and los Vred, enviaron un mensaje esa misma noche. Solo 3 palabras en el idioma universal de la galaxia. Traducidas al español significaban algo así como: han progreso reconocido, han continúen. En 2 palabras, frías, breves, sin emoción. Pero para los humanos, sonaron como una sinfonía completa de validación. Si este momento te emocionó, dale like y comparte. Que todos vean de lo que somos capaces, los humanos. El año 2100 llegó con una ceremonia especial. Se cumplía el primer siglo desde el inicio del nuevo milenio. Pero más importante que eso, habían pasado exactamente 59 años desde la imposición de la contención. La mitad del camino, y los humanos lo sabían. Los Vred también lo sabían, por supuesto. Un nuevo mensaje llegó ese día, más largo que cualquier comunicación Vred anterior en toda la historia del contacto. Seres de la Tierra Azul, hemos revisado vuestro expediente en el punto medio del período de contención. Vuestros indicadores de violencia colectiva han disminuido un 67% desde el año de inicio de supervisión. Vuestros indicadores de cooperación internacional han aumentado un 340% en el mismo período de tiempo registrado. Vuestros indicadores de gestión de recursos planetarios muestran mejora sostenida, aunque todavía insuficiente, en varios sectores. Sin embargo, reconocemos un patrón de progreso genuino que no habíamos calculado en nuestras proyecciones iniciales. Os informamos que el Consejo Vred ha debatido durante 4 años terrestres la posibilidad de reducir el periodo en la decisión. Ha sido negativa. El periodo completo de 160 años se mantendrá sin modificación alguna. Sin embargo, como reconocimiento de vuestro progreso, se os concede el siguiente privilegio previamente denegado. A partir de hoy, podréis enviar mensajes de texto no interactivos a 3 sistemas estelares cercanos, seleccionados, sin respuesta garantizada, sin contacto directo, solo mensajes. Considerad esto como lo que es, un primer paso, pequeño en él. El mundo tardó 3 días en procesar esa información. Luego vino la celebración más grande de la historia humana. No porque los Vred fueran generosos, sino porque los humanos habían forzado ese reconocimiento con un siglo de esfuerzo. Dale like si sientes el orgullo humano en este momento épico. Comparte y suscríbete para no perderte nada. Los mensajes al espacio comenzaron a ser debatidos con una seriedad que nadie había anticipado completamente. ¿Qué decirle a un universo que no sabía si te escuchaba? Que representaba a toda la humanidad. Durante 2 años, el debate fue global, democrático y sorprendentemente civilizado para los estándares históricos humanos. Cada continente aportó ideas. Cada cultura compartió su perspectiva sobre qué significaba ser humano en el cosmos. El mensaje final fue compilado por un comité de 100 representantes de todas las regiones del planeta Tierra. No hablaba de conquistas ni de poder. No pedía alianzas ni prometía riquezas de ningún tipo. Comenzaba así: somos los humanos. Durante mucho tiempo, nos destruimos los unos a los otros, sin comprender por qué. Luego, bajo la presión del universo, comenzamos a aprender. Todavía
No hemos terminado de aprender. Quizás nunca terminemos, pero hemos decidido que preferiríamos aprender, junto a otros, que solos, en nuestra pequeña esquina del cosmos. Si alguien escucha esto, no os pedimos que vengáis a salvarnos, solo os pedimos que sepáis que existimos y que estamos intentando ser mejores cada día, con cada decisión, con cada error que intentamos no repetir. Somos humanos, y eso significa que somos complicados, contradictorios, apasionados y eternamente esperanzadores. Hola, Universo en los Brett. No comentaron el mensaje, pero tampoco lo detuvieron, y eso, para los humanos, era suficiente por ahora. Amara Osei, segundo, ahora directora del Consejo Ético Global, dijo ante la Asamblea Mundial, esa tarde histórica, hemos enviado nuestro corazón al universo. No sabemos si alguien lo recibirá, pero ya no tenemos miedo de mostrarlo. Suscríbete al canal, para no perderte la segunda parte de esta historia. Comparte con alguien que ame la ciencia ficción. Los años siguientes trajeron algo inesperado: inestabilidad. No la estabilidad de la quietud, sino la del movimiento ordenado. El mundo seguía siendo dinámico, problemático, lleno de desafíos enormes y contradicciones profundamente humanas. Pero había una diferencia fundamental en cómo se gestionaban esos problemas a nivel global y colectivo. En 2108, una pandemia de origen desconocido comenzó en el sureste asiático, con velocidad alarmante y mortalidad alta. La respuesta global fue desplegada en 18 horas. 18 horas desde la primera alerta hasta coordinación internacional completa. Comparado con las respuestas pandémicas del siglo anterior, era como comparar una carreta con una nave espacial moderna. Los Breth observaron sin comentar, pero el expediente creció con datos positivos ese año, de manera notable y mensurable. En 2115, el gran proyecto de restauración oceánica fue completado después de 30 años de trabajo coordinado mundial. Los océanos de la Tierra, que habían estado al borde del colapso ecosistémico total, comenzaron a recuperar su vitalidad. No completamente, no de forma milagrosa, pero el indicador cambió de declive acelerado a recuperación lenta, pero sostenida. Ese año, un observador Breth hizo algo que nunca había ocurrido antes en la historia del contacto humano. Descendió de su órbita habitual y se posicionó a solo 500 kilómetros sobre la superficie del Océano Pacífico. No transmitió nada, no amenazó. Solo observó de más cerca durante exactamente 72 horas. Luego regresó a su órbita. El mundo entero lo interpretó como quiso. Los científicos dijeron que era análisis de datos. Los poetas dijeron que era asombro. Quizás ambos tenían razón. Quizás ninguno. Pero algo había cambiado en la dinámica entre observadores y observados ese día. Dale like si los océanos restaurados te dan esperanza. Comparte esta historia de logros humanos reales e imaginados. El año 2130 trajo el Mayo Ere desafío desde el inicio de la contención. Y también la Mayo Ere, prueba de madurez humana. Un asteroide de tamaño considerable fue detectado en trayectoria de impacto con la Tierra, en 8 años. No era extinción masiva garantizada, pero sí devastación continental y crisis climática de consecuencias incalculables y duraderas. El mundo esperó la respuesta Breth. La respuesta llegó en menos de un día después de la detección oficial. Hemos observado la amenaza. Tenemos la capacidad de desviarla. Sin embargo, no intervendremos en este evento. Esta es vuestra prueba final del periodo de contención. Tenéis la tecnología necesaria, tenéis los recursos suficientes, tenéis todo lo que necesitáis, excepto una cosa: la voluntad colectiva de actuar juntos sin división ni hesitación en sí. Lográis desviar el asteroide mediante cooperación genuina. El periodo de contención concluirá 5 años antes de lo previsto. Si fracasáis, habremos aprendido que nuestra evaluación inicial era correcta. Procederemos en consecuencia al momento del impacto. El silencio que siguió a ese mensaje fue el más profundo que la humanidad había experimentado en toda su historia registrada. Luego,
En menos de 48 horas, comenzó lo que después sería llamado el Gran Acuerdo de Emergencia Planetaria. Todos los programas espaciales del mundo fueron fusionados bajo un único comando de emergencia, sin precedente histórico alguno. Todos los recursos militares de todas las naciones fueron redirigidos al esfuerzo de defensa planetaria, sin excepción. Todas las disputas territoriales, comerciales y diplomáticas activas fueron suspendidas por decreto internacional unánime y simultáneo. Fue la primera vez en la historia humana que el planeta funcionó, durante un período sostenido, como un único organismo. No perfectamente, nunca perfectamente. Hubo disputas sobre quién lideraría qué. Hubo ego y política en cada reunión. Pero se avanzó con una velocidad y coordinación que habría sido imposible 50 años antes del inicio de la contención. Si este momento te pone los pelos de punta, dale like ahora mismo. Suscríbete para ver cómo termina esta historia épica. El proyecto fue nombrado Operación Horizonte Compartido. Su directora, Amara Osei, tercero, bisnieta de la primera Maran, la familia Osei, se había convertido en símbolo de la continuidad del proyecto humano de madurez, galáctica y ética. Amara tercero tenía 42 años, era ingeniera aeroespacial y la persona más serena, bajo presión que nadie recordaba. No pienso en 8 años, dijo en su primera conferencia de prensa global. Pienso en los próximos 8 meses. Dividiremos el problema, lo resolveremos por partes, y cuando lleguemos al asteroide, estaremos listos. Los humanos siempre estamos listos. Esa última frase se convirtió en el eslogan más repetido del planeta durante los años siguientes del proyecto gigantesco. En 2133, la primera flota de naves de desviación fue lanzada desde 3 plataformas orbitales distintas, simultáneamente. 47 naves, tripuladas por astronautas de 28 naciones diferentes. El mayor esfuerzo espacial humano de la historia. Los Wraith observaron el lanzamiento desde sus estaciones orbitales, sin emitir ningún comentario ni señal de ningún tipo. En 2135, la flota llegó al asteroide. Lo llamaron desafío, porque eso era exactamente lo que representaba para ellos. Las primeras cargas de desviación fueron colocadas en posiciones calculadas durante 3 años de modelado matemático colaborativo. Cuando fueron detonadas, el mundo entero contuvo la respiración durante exactamente 4 horas, 12 minutos y 30 segundos. Ese fue el tiempo que tardaron los sensores en confirmar que la trayectoria del asteroide había cambiado suficientemente. El desafío pasaría a 2.3 millones de kilómetros de la Tierra lejos, tan completamente fuera de peligro real y calculable. La reacción en la Tierra fue indescriptible. No hay palabras en ningún idioma humano para describir ese momento colectivo. Llantos, gritos, abrazos entre extraños, canciones espontáneas en todas las ciudades del mundo, simultáneamente, sin coordinación previa. El ser humano, ese animal terco, imperfecto y gloriosamente obstinado, había salvado su propio planeta por primera vez en soledad. Like. Suscríbete y comparte. Este es el momento más épico de la historia humana, en esta historia. No pares ahora. El mensaje Wraith llegó 6 horas después de la confirmación de la desviación exitosa del asteroide Desafío. Era el mensaje más largo que los Wraith habían enviado en toda la historia del contacto con la humanidad. Seres de la Tierra Azulen, hemos observado la Operación Horizonte Compartido desde su inicio hasta su conclusión exitosa. Hemos registrado 847,293 instancias de cooperación internacional en el proyecto durante los 5 años de desarrollo y ejecución. Hemos registrado 12.441 instancias de conflicto interno que fueron resueltos sin ruptura del proyecto ni del acuerdo global. Hemos registrado 0 instancias de abandono unilateral del esfuerzo colectivo por parte de ningún Estado participante, en absoluto ni
Esto último es lo que más peso tiene en nuestra evaluación final de vuestro desempeño en este periodo crítico. Hace 130 años, nuestra proyección indicaba que la humanidad tenía un 3% de probabilidad de superar esta evaluación. A vuestra especie ha demostrado que nuestros modelos predictivos sobre civilizaciones jóvenes necesitan ser revisados y actualizados completamente. Por tanto, el Consejo Vreth ha tomado la siguiente decisión de forma unánime y sin precedente en nuestra historia galáctica. El período de contención cultural queda concluido a partir de este momento. 30 años antes de su término programado original, la humanidad queda admitida como observadora, con voz pero sin voto, en el Consejo Galáctico de Civilizaciones Éticas, establecido en 10 años terrestres. Si el progreso continúa, se evaluará la posibilidad de admisión con voto pleno en el Consejo. Hay algo más que debemos deciros, algo que no estaba en nuestros protocolos originales de comunicación con civilizaciones nuevas. Cuando comenzamos esta supervisión, hace 130 años, esperábamos que fracasarais. La mayoría de civilizaciones jóvenes fracasa en esta prueba, no por maldad, sino porque la madurez galáctica es extraordinariamente difícil de alcanzar para especies con vuestras características biológicas. Vuestra impulsividad, vuestra emotividad, vuestra tendencia al tribalismo, hacían que las probabilidades estuvieran muy en vuestra contra. Lo que no calculamos fue otro de vuestros rasgos biológicos, en vuestra capacidad para transformar la adversidad en motivación y fuerza. Ninguna civilización que hemos supervisado en 12.000 años de historia galáctica ha mostrado esa característica con igual intensidad, aunque quizás sea porque sois los únicos que tenéis lo que vuestros filósofos llaman esperanza, como instinto primario de supervivencia. Esa esperanza irracional, esa negativa a aceptar lo inevitable, esa terquedad frente al universo mismo, es extraordinaria y única. Os admitimos en la comunidad galáctica, no a pesar de ser humanos. Os admitimos precisamente porque sois exactamente eso, humanos. El silencio que siguió a ese mensaje duró exactamente 1 minuto, porque Amara III pidió ese minuto de silencio global. Luego, el mundo explotó en la celebración más grande de la historia de la especie humana y quizás de la galaxia. Si llegaste hasta aquí, eres un verdadero fan. Dale like, suscríbete y comparte con todos. Esto es solo el comienzo. Pero esta historia no termina con la celebración. Las historias verdaderamente grandes nunca terminan con la celebración. Solamente porque la admisión al Consejo Galáctico no fue el fin del camino humano. Fue el comienzo de uno completamente nuevo. 10 días después del mensaje Vreth, comenzaron a llegar respuestas a los mensajes enviados décadas atrás al universo. 3 civilizaciones. 3 formas de comunicación totalmente distintas. 3 perspectivas del universo que los humanos nunca habían imaginado. Los Keth de Sirio veían seres de comunicación química que habían observado el Sol durante 40.000 años en silencio. Los Ombru del sistema de Tau Ceti en una mente colectiva distribuida que existía simultáneamente en miles de cuerpos físicos distintos. Los Barrel de Gliss, 667 saros criaturas que vivían hasta 80.000 años, y para quienes 160 años era un parpadeo. Cada uno de ellos respondió al mensaje humano de forma diferente, pero todos respondieron con la misma esencia fundamental. Recibimos vuestras palabras. Reconocemos vuestra existencia. Estamos dispuestos a conoceros. Si vosotros estáis dispuestos, también a la primera conferencia galáctica de la humanidad fue organizada en la ciudad de Nairobi, bajo el edificio del Consejo Ético, bajo las palabras grabadas que Amara Osei original había dicho 100 años antes. Aprender a perder bien. Eso es lo que importa a Ren Takahashi, el fundador del colectivo de ética práctica, anciano de 93 años, pero con mente cristalina,
habló primero. Cuando era joven, pensé que debíamos cambiar para impresionar a los alienígenas. Ahora sé que eso estaba equivocado completamente. No cambiamos para impresionarlos, cambiamos porque era lo correcto. Y esa diferencia lo es todo, en la vida y en el cosmos. El universo no nos pidió que fuéramos perfectos, nos pidió que fuéramos honestos sobre nuestras imperfecciones y que siguiéramos adelante, y lo hicimos. No siempre bien, no siempre a tiempo, pero lo hicimos. Y eso, amigos míos, es suficientemente extraordinario. Los representantes de las 3 civilizaciones alienígenas presentes en la conferencia, a través de sus traductores cuánticos, escucharon esas palabras. Los Keth liberaron una fragancia química que sus traductores interpretaron como reconocimiento de sabiduría práctica. Los Ombru vibraron en sincronía. Los Varrel, que habían visto civilizaciones nacer y morir durante 80.000 años de vida, emitieron un sonido grave y largo. Sus traductores dijeron que ese sonido no tenía equivalente directo en ningún idioma humano conocido hasta ese momento histórico. La aproximación más cercana que los lingüistas pudieron encontrar era una combinación de 3 conceptos humanos diferentes y profundos en respeto, en sorpresa, y algo que en español podría traducirse apenas como bienvenidos. Finalmente, a la familia del universo infinito, dale like si los Varrel te emocionaron. Suscríbete y comparte esta historia. El universo nos está esperando a todos. Así comenzó el verdadero capítulo de la humanidad en el cosmos. No con una conquista, ni con una victoria militar gloriosa, sino con 160 años de trabajo duro, errores reconocidos, correcciones dolorosas y una esperanza que nunca se apagó del todo. La humanidad no llegó a las estrellas como conquistadores. Llegó como lo que siempre había sido en lo más profundo de sí misma, como aprendices, curiosos, tercos, imperfectos, apasionados, llenos de contradicciones y absolutamente incapaces de rendirse ante cualquier obstáculo. Y el universo, en su vasta y silenciosa sabiduría, acumulada durante miles de millones de años, reconoció eso como suficiente, no como perfección, no como superioridad, sino como autenticidad, como la valentía de ser exactamente lo que eres, sin disculpas. Los Vree nunca se disculparon por los 130 años de supervisión impuesta. Los humanos nunca se los pidieron, tampoco, porque ambas partes entendían algo que tarde o temprano, todos, en el universo, aprenden de una forma u otra. El crecimiento verdadero nunca es cómodo, y las limitaciones impuestas por la realidad son a veces el mayor regalo posible. La humanidad había sido forzada a mirarse al espejo durante 130 años, y había decidido no apartar la mirada jamás. Esa decisión, repetida millones de veces, por millones de personas, en millones de momentos pequeños y grandes, había cambiado todo a no. El universo. El universo siempre estuvo ahí, infinito e indiferente. Lo que cambió fue quién era la humanidad, dentro de Elan, y en la fachada del primer edificio humano, en territorio galáctico compartido, construido en la estación orbital de los Vreth mismos. Se grabaron 4 palabras en el idioma universal de la galaxia, y en todos los idiomas de la Tierra al mismo tiempo. Humanos. Aquí para quedarnos, no como amenaza, no como declaración de poder, sino como promesa al universo y a ellos mismos, hecha con toda la humildad posible. Aquí, para quedarnos. Y esta vez, dispuestos a merecer ese lugar, en la comunidad más grande de todos los seres pensantes del cosmos. Fin. Dale like. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para más historias épicas HF, y en español, cada semana. Comparte con tus amigos que aman la ciencia ficción. Juntos, somos más fuertes, igual que la humanidad, en esta historia. Nos vemos en el próximo episodio. El universo nos espera, y nosotros estamos listos para él. La estación orbital de los Vreth no se parecía a nada que la humanidad hubiera imaginado jamás
en sus sueños más ambiciosos. No era metálica ni brillante, como las naves de las películas antiguas que los humanos habían hecho durante siglos de cultura popular. Era orgánica, viva, crecía y se contraía como si respirara, hecha de un material que los científicos humanos aún no comprendían del todo. Cuando la primera delegación humana fue invitada a visitarla en el año 2142, nadie sabía exactamente qué esperar al llegar. Amara Osei III lideraba la delegación. A su lado, el anciano Ren Takahashi, quien había insistido en ser incluido a pesar de su edad. «Si voy a morir pronto de todas formas», había dicho con su sonrisa característica, «prefiero hacerlo mirando el universo de cerca». Nadie pudo argumentar contra esa lógica tan perfectamente humana y tan perfectamente Ren. Al mismo tiempo, así que fue incluido. La delegación también incluía científicos, filósofos, artistas, un cocinero y un niño de 12 años, llamado Teo, hijo de Amara III. Aun cuando le preguntaron por qué había incluido a su hijo en la delegación más importante de la historia humana, Amara respondió simplemente, porque el futuro debería ver el presente con sus propios ojos, no aprenderlo de libros años después, cuando ya sea historia. Los Vreth no objetaron la presencia del niño. De hecho, según sus traductores, mostraron algo equivalente a una aprobación específica por ello. El viaje desde la superficie terrestre hasta la estación tomó 16 horas en la nueva nave de protocolo diplomático humana. Durante esas 16 horas, nadie durmió, nadie pudo. Todos miraban por las ventanas al universo que se abría ante ellos. Teo pegó su nariz al cristal durante horas enteras, observando las estrellas con una concentración que hizo llorar a varios adultos presentes. «Mamá», dijo en un momento determinado, con esa voz tranquila que los niños tienen cuando dicen cosas enormes sin darse cuenta de ello. «Las estrellas no parecen frías desde aquí. Parecen como velas en una habitación muy grande. ¿Crees que alguien más las mira igual?» Amara III no respondió inmediatamente. Miró las estrellas junto a su hijo durante un largo momento de silencio compartido y cálido. «Sí, Teo», dijo finalmente, «creo que alguien las miran igual, y pronto vamos a conocer a algunos de ellos». ¿De verdad, Ansí? Esta escena te llegó al corazón. Dale like ahora mismo. Suscríbete para no perderte ningún episodio de esta saga épica. La estación Vreth los recibió con lo que solo podía describirse como una ceremonia, aunque no se parecía a ninguna ceremonia humana conocida. Las paredes de la estación cambiaron de color cuando la nave humana entró en la bahía de acoplamiento, de gris oscuro a azul profundo. Los traductores explicaron después que ese cambio de color era el equivalente Vreth a decorar un espacio para recibir a invitados importantes. Los Vreth mismos eran criaturas de aproximadamente 2 metros de altura, con 4 extremidades superiores y 2 inferiores de gran longitud. Su piel era translúcida, y bajo ella podían verse estructuras internas que pulsaban con bioluminiscencia de colores cambiantes constantemente. No tenían expresiones faciales reconocibles para los humanos, pero sus colores internos cambiaban con cada estado emocional o intelectual que experimentaban. El Vreje que los recibió pulsaba en tonos dorados y violetas alternantes. Los traductores dijeron que eso significaba anticipación y curiosidad académica. Su nombre, en el idioma Vreth, era una secuencia de pulsos de luz que los humanos tradujeron fonéticamente como Kelvrenth. Los humanos lo llamaron simplemente Kel. Kel no objetó. Si acaso, sus colores internos se volvieron más cálidos ante ese gesto de simplificación. «Bienvenidos a nuestra estación», dijo Kel, a través del traductor, con una voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Hemos esperado este momento durante 130 de vuestros años. Para nosotros, que vivimos 4 veces más, fue también una larga espera». En Ren Takahashi, apoyado en su bastón, pero con los ojos más brillantes que nadie le había visto en décadas de vida pública, habló primero. «Para nosotros también fue larga»,
dijo, pero ahora entendemos que era necesaria. Gracias por tener paciencia con una especie tan complicada como la nuestra. Kel parpadeó con sus ojos de múltiples facetas, sus colores internos, pasando brevemente por un tono que los traductores identificaron como sorpresa o genuina. ¿No esperábamos gratitud?, dijo Kel. La mayoría de las civilizaciones que supervisa. El Consejo termina el período con resentimiento hacia nosotros. Eso es comprensible, respondió Ren. Pero el resentimiento es una carga pesada, y a mi edad, uno aprende a no cargar cosas innecesarias. Los colores de Kel se volvieron dorados durante varios segundos seguidos. Los traductores dijeron que eso no tenía equivalente directo en idioma humano. La aproximación más cercana, después de deliberación, fue en la sensación de encontrar algo que llevabas mucho tiempo buscando, sin saber que lo buscabas, Andale. Si Ren Takahashi es tu personaje favorito de esta historia, comparte con alguien que necesite leer esto hoy mismo. El tour de la estación duró 2 días terrestres. Cada sala revelaba algo que expandía la comprensión humana del universo de formas inesperadas. En la sala de archivos históricos, los humanos descubrieron que los Vreth llevaban observando la Tierra desde hacía más de 4000 años. 4000 años. Desde antes de las primeras civilizaciones históricas humanas, desde antes de la escritura, los imperios y las religiones organizadas habían visto el surgimiento de Mesopotamia, el florecimiento de Egipto, las guerras de Alejandro, la caída de Roma y mucho más. Habían observado las plagas medievales, el Renacimiento, las revoluciones industriales, las guerras mundiales y el surgimiento de la era digital. Habían registrado todo sin intervenir nunca, siguiendo un protocolo galáctico de no interferencia que tenía 12.000 años de antigüedad establecida. ¿Por qué no nos contactaron antes?, preguntó uno de los científicos humanos de la delegación, con una mezcla de fascinación y leve indignación, que él respondió con la calma característica de su especie, sus colores girando hacia tonos azulados que significaban explicación deliberada y cuidadosa. El protocolo es claro, el contacto solo ocurre cuando una civilización desarrolla viaje espacial y armas de destrucción masiva simultáneamente. En ese momento se convierte en una amenaza potencial para la comunidad galáctica, y la supervisión se vuelve necesaria e inevitable. ¿Y si nunca hubiéramos desarrollado ambas cosas?, preguntó Amara III, que ya estaba calculando las implicaciones de esa respuesta con rapidez. Entonces, nunca os habríamos contactado, respondió Keo sin dudar, y vuestro mundo habría continuado su desarrollo en paz y sin interferencia alguna. El silencio que siguió fue pesado, lleno de la comprensión de que la capacidad de destruir había sido, paradójicamente, lo que los había conectado al universo. Entonces, nuestra violencia fue lo que nos abrió la puerta, dijo Teo desde el fondo del grupo, con su voz de 12 años cortando el aire. Todos los adultos se giraron a mirarlo. Keo también dirigió sus ojos multifacéticos hacia el niño durante un largo momento de atención total. Sí, dijo Keo finalmente, vuestra violencia os abrió la puerta, y vuestra elección de superarla os permitió cruzarla con dignidad propia. Anteo asintió con la seriedad de quien acaba de entender algo que tardará años en procesar completamente, pero que ya sabe que es importante. Amara III miró a su hijo y pensó que quizás había sido la decisión más correcta de su vida, traerlo a este lugar y momento. Suscríbete al canal ahora, comparte esta historia, dale like si Teo acaba de decir algo que te dejó pensando profundamente. La noche del segundo día, en la estación, Kel invitó a Ren Takahashi a una sala que los traductores llamaron el espacio de contemplación. Era una habitación circular con paredes completamente transparentes, que ofrecían una vista de 360 grados del espacio profundo exterior, sin filtros, sin vidrio visible, solo el universo extendiéndose en todas las direcciones, como si uno flotara libremente
en el vacío estrellado. Ren se sentó en el centro de esa sala en silencio durante varios minutos, mirando las estrellas con una expresión de paz absoluta total. Kel se sentó a su lado. Sus colores internos eran tranquilos, azules profundos con destellos lentos de verde, como un océano nocturno calmado. ¿Cuándo supiste que los humanos lo lograrían?, preguntó Ren finalmente, sin apartar la vista del universo que los rodeaba completamente. La pregunta tomó a Kel por sorpresa. Sus colores parpadearon brevemente en naranja, el equivalente breath a ser tomado desprevenido inesperadamente. No lo sabíamos hasta el momento del asteroide, admitió Kel, con una honestidad que sorprendió a Ren por su franqueza directa. Hasta ese momento, las probabilidades seguían siendo menores al 30%. Vuestra especie siempre nos sorprendía negativamente en los modelos. ¿Y ahora?, preguntó Ren, con una pequeña sonrisa apareciendo en las comisuras de su boca arrugada por casi un siglo de vida vivida. Ahora, dijo Kel, y sus colores se volvieron completamente dorados durante un momento largo y sostenido. Ya no usamos modelos para vosotros. Los humanos han demostrado ser el único caso en 12.000 años de historia galáctica donde los modelos simplemente no son aplicables, ni útiles, sois demasiado impredecibles para los modelos. Y eso, en nuestra experiencia con civilizaciones, es extremadamente raro y valioso, más allá de lo que podemos calcular. Ren rió en una risa genuina, cálida, llena de años y de la satisfacción profunda de quien ha vivido suficiente para apreciar la ironía del universo. Durante toda mi vida, me dijeron que ser impredecible era un defecto, dijo. Resulta que era nuestra característica más valiosa todo el tiempo. Los dos seres, tan diferentes en biología, en historia, en longevidad y en forma de percibir el universo, se quedaron en silencio juntos, mirando las estrellas, compartiendo ese momento sin necesitar palabras, porque algunas cosas son universales más allá de la biología y la cultura. La contemplación del infinito es una de esas cosas, y en ese momento, un humano anciano y un Vreth milenario lo compartieron plenamente. Si este momento entre Ren y Kel te llegó al alma, dale like, suscríbete y comparte. Nos quedan los mejores momentos de la historia. Al tercer día, llegaron los representantes de las otras 3 civilizaciones que habían respondido al mensaje humano enviado décadas antes al espacio. Los Keth de Sirio B llegaron primero, no en naves convencionales, sino en estructuras que parecían nubes de partículas organizadas con precisión matemática. Su forma de comunicarse era liberando compuestos químicos específicos en el aire que los traductores Vreth convertían al lenguaje comprensible en tiempo real. Cuando olieron a los humanos por primera vez, permanecieron inmóviles durante varios minutos completos antes de emitir su primera respuesta química detectable. Los traductores tardaron en procesar la señal. Cuando lo hicieron, transmitieron esta frase en sois más pequeños de lo que esperábamos. Después de 40.000 años, los humanos de la delegación intercambiaron miradas. Luego, casi simultáneamente, varios de ellos empezaron a reír, sin poder evitarlo naturalmente. Los Keth liberaron una nube de partículas que los traductores identificaron como confusión, mezclada con curiosidad intensa ante esa reacción inesperada. ¿Por qué producís ese sonido repetitivo con vuestra cavidad respiratoria?, preguntaron los Keth a través de su nube de comunicación química. Es lo que hacemos cuando algo nos sorprende de una forma que nos gusta, explicó Amara III, con la calma de quien ya lleva 3 días de sorpresas. Nos parece gracioso que 40.000 años de observación no os hayan dado una idea más precisa de nuestro tamaño físico real. Los Keth procesaron esa respuesta durante varios segundos. Luego, liberaron una fragancia que los traductores identificaron como algo completamente sin precedente en sus archivos. Creemos, dijeron los Keth, finalmente, que acabamos de entender por primera vez en nuestra historia el concepto que vosotros llamáis humor o comicidad. Es tan perturbador
y placentero simultáneamente. No sabíamos que esas dos sensaciones podían coexistir en el mismo momento de experiencia consciente en Kell. Observando la escena desde un lado, mostró los colores dorados que los humanos ya habían aprendido a asociar con su equivalente de felicidad auténtica. Likes y los Keth aprendiendo a reír. Es el mejor momento del episodio. Comparte y suscríbete. Estamos llegando al final épico. Los Ombru llegaron después. Su presencia llenó la sala de una forma que era difícil de describir, con palabras humanas, convencionales y conocidas. Eran 1000 cuerpos individuales que formaban una sola mente distribuida. Cada cuerpo era pequeño, de unos 40 centímetros de altura máxima, pero juntos, moviéndose en patrones coordinados de una complejidad matemática deslumbrante, creaban algo que era claramente más que la suma de sus partes físicas. Cuando hablaban, todos los cuerpos emitían sonidos simultáneos, que se combinaban en una voz única, polifónica y extrañamente musical en su naturaleza. Su primera pregunta a los humanos no fue un saludo, fue directa, filosófica, y cortó el aire de la sala como un rayo perfectamente dirigido. ¿Cómo tomáis decisiones individuales cuando sois entidades separadas que no comparten estado mental directo en tiempo real constante? La sala quedó en silencio. Era una pregunta que ninguno de los humanos había considerado desde esa perspectiva antes de ese momento exacto. Finalmente fue Theo, el niño de 12 años, quien respondió, y su respuesta dejó a todos los adultos de la delegación sin palabras propias. A veces nos equivocamos mucho, dijo Theo con su honestidad característica de niño, que todavía no ha aprendido a fingir certeza que no tiene. Pero cuando nos equivocamos juntos, lo arreglamos juntos. Y cuando nos equivocamos solos, los demás nos ayudan a entender por qué pasó. No compartimos mente, pero compartimos consecuencia. Y eso, creo yo, nos obliga a escucharnos, aunque no queramos hacerlo. Siempre, los Ombru procesaron esa respuesta durante lo que pareció una eternidad. Sus 1000 cuerpos se reorganizaron en patrones nuevos, más complejos que antes. Este pequeño humano, dijeron finalmente con su voz polifónica, ha descrito el principio fundamental de la ética social, en 16 palabras solamente. Nuestros filósofos tardaron 400 años en articular ese mismo principio con la precisión necesaria para ser incluido en nuestros textos fundamentales. ¿Cómo es posible que un individuo tan joven de vuestra especie comprenda intuitivamente algo que requirió tanto tiempo y deliberación para nosotros? Amara, tercero, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y la ligera vergüenza de una madre que acaba de ser superada por su propio hijo. Porque los humanos aprendemos muy rápido cuando tenemos buenos maestros, dijo, y Theo ha tenido a la historia entera de su especie como maestra. Dale like si Theo es el héroe inesperado de esta historia. Suscríbete, comparte con padres e hijos. Este final es para todos. Los Varal llegaron últimos, y su llegada fue diferente a todo lo que había ocurrido antes, en esa estación, durante esos días históricos. Antes de que su nave fuera visible en los sensores, llegó algo más, una vibración, baja, profunda, que se sentía en los huesos más que en los oídos. Los traductores Brejev dijeron que era el saludo tradicional Varé, una frecuencia que viajaba más rápido que su nave, y llegaba primero, como anuncio, un saludo que tenían antes de que los humanos existieran, antes de que los Vred existieran, antes de que la mayoría de estrellas actuales hubieran nacido. Los Varel eran altos, 3,5 metros, delgados como árboles jóvenes, pero con una presencia que llenaba el espacio de una forma gravitacional. Su piel era plateada, casi espejada, reflejando el entorno con pequeñas distorsiones que hacían que mirarlos directamente resultara difícil para los ojos humanos. Vivían hasta 80.000 años. El más joven de los 3 representantes, Varel, presentes, tenía 9.000 años de edad vivida y acumulada. El Mayo Ere tenía 72.000, había nacido cuando los humanos apenas comenzaban a pintar cuevas
en la oscuridad de su prehistoria más remota. Cuando ese Varel Mayo-Ere miró a los humanos de la delegación, todos sintieron algo que ninguno pudo describir completamente con precisión después. La mejor descripción colectiva fue como ser mirado por alguien que ha visto todo lo que has vivido multiplicado por 1000 y todavía sigue aquí. El Varel Mayo-Ere habló primero. Su voz era tan grave que se sentía más como una presión en el pecho que como sonido en los oídos. A través del traductor, sus palabras llegaron con una claridad que parecía imposible, dado lo profundo y antiguo que sonaba el origen de esa voz. Hemos visto nacer y morir 147 civilizaciones en nuestra existencia, dijo. Sois la número 148, que sobrevive la prueba Anjay. Hay algo que siempre decimos a las civilizaciones que llegan hasta aquí, que cruzan el umbral de la madurez galáctica con sus propias fuerzas. Algo que hemos dicho 147 veces antes, pero nunca en todos esos tiempos. Lo hemos dicho con tanto interés genuino como hoy en la sala estaba completamente en silencio. Nadie respiraba demasiado fuerte. Nadie se movía. El universo entero parecía haberse detenido en ese instante. Los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes. Son los que aprenden que sobrevivir solo no tiene ningún valor real duradero. Solo sobrevivir juntos tiene valor. Solo crecer juntos tiene sentido en el cosmos infinito. Solo el nosotros supera la prueba del tiempo verdadero. Vosotros, los humanos, lo aprendisteis de la manera más difícil posible, bajo presión, bajo supervisión, bajo la amenaza de consecuencias reales, y aún así, lo aprendisteis. Y eso os hace únicos entre las 148 civilizaciones que hemos visto superar esta prueba hasta hoy. A las otras 147 lo aprendieron porque su naturaleza los llevó hacia la cooperación de forma más natural y menos conflictiva. A vosotros lo aprendisteis a pesar de vuestra naturaleza. Y eso, en 80.000 años de observación, no lo habíamos visto nunca antes de hoy. Like, suscríbete y comparte ahora mismo. Este momento merece que todos lo vean. Estamos en el clímax de la historia épica. Ren Takahashi se levantó de su silla, despacio, apoyándose en su bastón, con los 93 años pesando en sus rodillas, pero no en su espíritu. Se acercó al Varel Mayo-Ere hasta quedar a solo 2 metros de distancia. Un anciano humano, frente a un ser de 72.000 años. En términos de tiempo vivido, Ren era como una chispa frente a un sol, y sin embargo, se mantuvo erguido con una dignidad absoluta y plena. Señor Varel, dijo Ren, si me permite una pregunta de alguien que no tiene mucho tiempo de vida restante y quiere usarlo bien en él. Varel inclinó su cabeza plateada en un gesto que los traductores identificaron como permiso concedido con respeto genuino y atención completa. ¿Vale la pena?, preguntó Ren simplemente. Todo esto, el universo, la comunidad galáctica, las civilizaciones, y sus esfuerzos, y sus historias, cuando llevas 80.000 años viéndolo todo. ¿Todavía te parece que vale la pena seguir aquí, seguir mirando, seguir siendo parte de esto? El Varel Mayo-Ere no respondió inmediatamente. Sus ojos espejados miraron al anciano durante un tiempo que pareció muy largo para todos en la sala. Luego hizo algo que ningún Vreth, Keth, ni Omru presente había visto nunca hacer a un Varel en toda su experiencia con esa especie milenaria. Hans se arrodilló. 3 metros y medio de antigüedad y sabiduría galáctica, doblando sus rodillas para quedar al nivel del pequeño humano anciano. Y habló en un tono que los traductores apenas podían capturar, porque era tan íntimo que parecía no estar hecho para oídos ajenos, sino solo para Ren. Cada vez que una especie llega hasta aquí, después de todo lo que cuesta llegar, la respuesta se renueva completamente para mí, amigo pequeñón. Y hoy, viendo a un ser que ha vivido el 99% de lo que vivirá hacer esa pregunta, con tanta esperanza genuina en los ojos a Noi, la respuesta es más
Sí que nunca en todo el tiempo que llevo haciéndome esa misma pregunta, solo en la oscuridad entre las estrellas, a las lágrimas de Ren Takahashi, fueron las primeras que cualquier ser no humano en esa sala había visto físicamente en toda su existencia consciente. Los Keth liberaron fragancias de confusión. Los Amru reorganizaron sus patrones en formas que sus traductores no sabían cómo describir. Kel, el Vreth, mostró un color que no estaba en ningún archivo de su civilización, en algo nuevo, algo que ese momento había creado por primera vez. Los traductores, después de deliberación prolongada, lo llamaron an el color de presenciar algo que cambia la forma en que entiendes el universo para siempre. Si estás llorando ahora mismo, eres completamente humano, y eso es lo más hermoso del mundo. Like, suscríbete y comparte con amor. Esa noche, la delegación humana se reunió en privado en sus aposentos dentro de la estación Vreth para una cena informal y necesaria. Nadie habló de política, ni de tratados, ni de los detalles técnicos de la admisión al Consejo Galáctico que vendrían en los días siguientes. Solo hablaron de lo que habían sentido, de lo que habían visto, de cómo el universo se había hecho más grande y más íntimo al mismo tiempo. El cocinero de la delegación, Hassan al-Rashidi, de Beirut, había preparado comida de todas las culturas representadas en el grupo diverso presente. Hummus y falafel, junto a miso y arroz. Injera con guisos etíopes, junto a enchiladas y ceviche peruano. Pan de maíz y curry tailandés. La mesa más internacional del universo, dijo Hassan, con orgullo genuino mientras servía. Y resulta que está en una estación alienígena. ¿Qué cosa? Todos rieron. Una risa cálida, cansada, llena de gratitud, y del particular alivio de haber sobrevivido a algo enorme, y necesitar simplemente comer. Theo comió 2 platos de hummus, y se quedó dormido en la silla, antes de que terminara la cena, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Amara III lo miraba, mientras seguía la conversación de los adultos, y pensó en todas las Amaras que habían venido antes que ella, y en las que vendrían. Su bisabuela, que había dicho las palabras que cambiaron la dirección de la historia humana ante la Organización de las Naciones Unidas en un momento de crisis total. Su abuela, que había liderado la primera misión humana a Marte, con 12 personas de 11 países diferentes, como si fuera lo más natural del mundo. Su madre, que había pasado su vida construyendo los puentes diplomáticos que hicieron posible la Operación Horizonte, compartido sin fractura global. Y ella, que había traído a su hijo al primer encuentro interestelar genuino de la historia humana, porque el futuro debía ver el presente. ¿Qué Amara vendría después? ¿Qué mundo encontraría? ¿Qué desafíos enfrentaría en un universo que ya no tenía fronteras conocidas ni límites seguros? Miró las estrellas por la ventana de la estación Vreth y supo que no podía saberlo. Y también supo que eso estaba perfectamente bien así. Dale like si la familia Osei te ha inspirado. Comparte esta historia con alguien que necesite creer en el futuro hoy mismo. Al día siguiente, la ceremonia formal de admisión al Consejo Galáctico fue simple, comparada con la magnitud de lo que representaba para todos. Los Brett no hacían ceremonias elaboradas. Para ellos, la solemnidad estaba en la precisión del lenguaje y en la permanencia del registro oficial. Kel leyó la declaración oficial en el idioma universal galáctico mientras los traductores lo reproducían en todos los idiomas humanos simultáneamente. El Consejo Galáctico de Civilizaciones Éticas registra en este momento la admisión formal de la civilización humana de la Tierra como miembro observador en con voz en los debates generales, sin voto en las decisiones vinculantes, con acceso completo a los archivos históricos galácticos públicos disponibles, con la expectativa de revisión de estatus en 10 años terrestres, sujeta a la continuación del progreso ético, documentado en el expediente humano Amara III, firmó el documento con su nombre completo. Luego lo pasó a Ren Takahashi, que también firmó con una mano que apenas temblaba levemente. Luego, inesperadamente, Amara pasó el documento a Theo,
El niño la miró con ojos enormes. Ella asintió. Él firmó, con la letra irregular, de sus 12 años. El futuro también firma, dijo Amara en voz alta para que los traductores lo registraran. Eso era importante para mí que quedara en el registro oficial. Ankel miró la firma del niño durante un momento. Sus colores internos pasaron por la secuencia completa que los humanos ya asociaban con su emoción más profunda. Luego hizo que el documento fuera escaneado y replicado en los archivos permanentes del Consejo en su forma exacta, incluyendo la firma irregular de Theo, en algún rincón del universo, en los archivos de la civilización más antigua de la galaxia. La letra de un niño de 12 años sería guardada para siempre. ¿Y la firma de Theo te rompió el corazón de la manera más hermosa? Suscríbete. Comparte. Faltan los últimos momentos épicos. El regreso a la Tierra tomó las mismas 16 horas, pero el viaje de vuelta se sintió completamente diferente al de ida. Como siempre ocurre. A la ida, había anticipación mezclada con miedo. Al regreso, había algo más difícil de nombrar, pero más permanente, en su naturaleza profunda en responsabilidad. No la responsabilidad, pesada y angustiante, del que no sabe si puede cargar con algo, sino la del que ya sabe que puede hacerlo. La diferencia entre esas dos formas de sentir la responsabilidad es inmensa, y todos, en la nave, la sentían de forma clara y consciente. Ren Takahashi durmió casi todo el viaje de regreso. Cuando despertó, a 4 horas de la Tierra, encontró a Theo sentado junto a él mirándolo. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó Ren con la voz ronca del sueño. Pero sus ojos, rápidamente despiertos y presentes como siempre, habían sido. Estaba pensando en lo que dijo el Varel Mayo R. Respondió Theo con la seriedad de quien lleva horas procesando algo que no quiere soltar. Todavía, lo de que nosotros lo aprendimos a pesar de nuestra naturaleza. ¿Eso significa que nuestra naturaleza es mala? ¿De verdad, señor Ren? Ren Takahashi miró al niño durante un momento largo. Luego miró por la ventana al espacio, que los rodeaba en todas las direcciones posibles. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ser humano, Theo?, dijo finalmente, sin responder la pregunta directamente, pero respondiéndola completamente. Que nunca somos una sola cosa. Somos violentos y tiernos, egoístas y generosos, cobardes y valientes. A veces todo en el mismo día. Exacto. A nuestra naturaleza no es mala, es complicada. Y las cosas complicadas son difíciles. Pero también son las únicas que valen realmente la pena si fuéramos simples. Si solo fuéramos buenos, sin esfuerzo, sin lucha, sin contradicción. ¿Crees que el Varel Mayo R habría dicho lo que dijo? Theo pensó en eso durante un momento. Luego negó con la cabeza lentamente, procesando la idea con esa concentración particular que lo caracterizaba. No habría sido aburrido, dijo Theo. Como los libros donde el héroe nunca se equivoca. Esos libros nadie los termina de leer hasta el final. Ren rió. Una risa larga, genuina, que llegó desde algún lugar muy profundo en el centro de sus 93 años de vida, bien vivida. Exactamente, Theo. Exactamente. Somos la historia que nadie puede dejar de leer, porque nunca sabemos cómo va a terminar. Y eso es glorioso, Suscríbete y comparte. Esta conversación entre Ren y Theo es el corazón de toda la historia. No te quedes con esto solo para ti. Cuando la nave entró en la atmósfera terrestre y la Tierra apareció en las ventanas, azul y blanca, y pequeña y perfecta, nadie habló. Todos la miraron en silencio. El mismo silencio que debió haber sentido el primer astronauta humano en ver su planeta desde el espacio exterior. Pero diferente, porque ahora sabían que había otras civilizaciones, mirando otras versiones de ese azul, en otros rincones del universo infinito, y que todas ellas, a su manera, habían hecho el mismo camino difícil, hacia algo mejor, a cada una a su ritmo, cada una con sus cicatrices propias. La humanidad no era la mejor, ni la más antigua, ni la más sabia, era simplemente la más reciente en unirse a una conversación muy larga ya,
y tenía mucho que aprender, y mucho que aportar, y la historia entera de sus contradicciones gloriosas, para ofrecer a un universo que las necesitaba. Theo pegó su nariz al cristal, mientras la tierra crecía en la ventana, y dijo, en voz muy baja, casi para sí mismo, sin saber que todos escuchaban, hola, Kazan, somos los mismos, pero ya no somos iguales. Y creo que eso es algo bueno, aunque no sepa todavía exactamente por qué. Lo sé. Amara. Tercero le puso la mano en el hombro a su hijo, sin decir nada. Ren, desde su asiento, cerró los ojos, con una sonrisa que no abandonó su cara. El resto de la delegación, cada uno con su historia, y su país, y su cultura, y sus propias razones, para estar en esa nave, en ese momento. Miraron la tierra llegar hacia ellos, y sintieron algo que no tenía nombre preciso, en ningún idioma humano, conocido hasta ese instante específico. Era la mezcla de haber llegado muy lejos, y de saber que el camino verdadero acababa de comenzar, de verdad, y para siempre, sin vuelta atrás. Era el sabor de ser, al mismo tiempo, perfectamente pequeño, y parte de algo perfectamente inmenso, que no tenía límite conocido, ni horizonte final. Era ser humano, en toda la complejidad imposible, y la esperanza irracional, y la terquedad galáctica, que esa palabra pequeña contenía completa. Y en algún lugar de la órbita terrestre, invisible pero presente, como siempre había sido, un observador Vreth registró el regreso de la delegación. Y en el expediente de la humanidad, en los archivos del Consejo Galáctico, donde la firma irregular de un niño ya estaba guardada para la eternidad, se añadió una nota final, en breve sin emoción en la superficie, pero cargada, para quien supiera leer, los archivos Vreth, de algo más profundo en expediente humano. Entrada 47.832, la delegación ha regresado a su planeta de origen. Comportamiento durante la misión dentro de los parámetros esperados. Nota adicional, no estándar, incluida por decisión unánime del equipo de observación activo. Estos seres nunca dejan de sorprendernos. Registro cerrado. Y así termina esta historia épica. Dale like, si viajaste con nosotros, hasta el final completo de esta aventura galáctica. Suscríbete al canal para más historias HF. Y en español, tenemos más sagas épicas de la humanidad, conquistando el universo con su corazón. Comparte este video con todos tus amigos. Con tu familia. Con tu familia. Con quien necesites recordar hoy que ser humano es algo extraordinario y único. Comenta abajo cuál fue tu momento favorito de toda la historia. Ren y el Varel. Theo firmando, los Keth, aprendiendo a reír por primera vez. Gracias por quedarte hasta el final. El universo nos espera, y nosotros, como siempre, estamos listos para él. Hasta el próximo episodio épico.